Hola Ani, ¿cómo andás? Muy bien, gracias, ¿vale tú? ¿Todo bien? ¿Te querés presentar, contar de tu background y qué estás haciendo ahora? Claro, yo estoy en una agencia de influencer marketing, que es una agencia un poco particular porque nosotros no tenemos influencers contratados como tal. Nosotros lo que procuramos hacer es no atarnos a ningún talento con la intención de poder acercarnos a marcas y poder aterrizar estrategias con esas marcas con los talentos que creemos adecuados. Y cuando uno genera contratos o una lista de talentos con los que suele trabajar, pues también tiendes a impulsar esos pocos talentos y quizá no son lo mejor para la marca en ese momento, ¿no? Entonces, Claro. ese es el lugar en el que estoy ahorita, se llama Canvas, pero bueno, en mi background en cuanto a marketing, he estado en agencia de medios, y también en e-commerce, a mí me gustó porque arranqué en e-commerce y te permite ver el marketing desde la conversión, desde la necesidad de venta, para que cuando ya llegas a medios y estás viendo temas que son de branding y que son de awareness, no dejas a un lado siempre ese toquecito de conversión y de entender por qué estás haciendo marketing, ¿no? Porque al final del día, pues estamos ahí para vender. Y creo que cuando arrancas tu carrera en e-commerce, nunca dejas de pensar en que la finalidad de lo que estás haciendo es vender, ¿no? Y Sí. eso lo he traducido a influencer marketing, ¿no? Que tiende a ser también un espacio en donde la gente ve todo en aspiracional y se les Ujú. olvida el pequeño detalle de que estamos aquí para vender, ¿no? Muy bien. Me sentí muy identificada con tu mindset. Sí, Por ahí, por eso siempre nos entendimos bien trabajando, creo. sí, Porque hice el mismo recorrido, empecé en Mercado Libre, en Paid Search, o sea, súper performático, y después fui incorporando otras áreas del marketing hasta que llegué a branding, pero con todo ese background de tratar ujú, de medir el impacto. Así que bueno, me gustó como lo contaste, tal vez te lo robe. Bueno, vamos a hablar de influencer marketing. A mí lo que me parece interesante de tu perfil, Ani, es tu capacidad para ver al influencer como un canal, ¿no? Tenés esa visión de poder compararlo con otros canales, tanto de branding como de performance, que está buenísima, ¿no? Porque muchas veces eso no pasa con la gente que trabaja con influencers. Arrancó trabajando en influencers, siempre trabajó ahí, entonces es difícil la comparación y un poco me parece que está bueno traer eso a la conversación. Al final, el claro. influencer en general es una parte más del media mix y no es el único canal que usamos. Antes hagamos esta aclaración. ¿Cuál es Ok, la diferencia entre un influencer y un content creator? a ver. Influencer abarca cualquier persona que puede influir en la gente. Punto. ¿No? Y por eso cuando hablas de influencers, pues estás hablando de gente que hace podcast, right? Que solo salen en Spotify, que no necesariamente tienen una versión video, pues puede ser cualquier persona, celebridad, tiene influencia sobre la gente. Versus un generador de contenido se especializa en generar contenido todo el tiempo, right? Para una audiencia que está receptiva a lo que ellos quieren generar. Punto. No necesariamente influyen y no necesariamente influyen en todo. Pueden influir en ciertas cosas y en otras no. Cuando nosotros hablamos de hacer una campaña de influencers, automáticamente tenemos que estar pensando en perfiles que generan contenido que van a influir sobre la audiencia de la que estamos hablando, ¿no? Muy bien. Más no generadores de contenido por generar contenido, que hay miles y millones, que quizá para nuestra marca no los deberíamos de considerar influencers. No sé si me Bien, expliqué, ¿sí? perfecto. Bueno, entonces, primera pregunta. Influencers para performance y cuando hablo performance digo comparándolo o poniéndolo a competir contra otros canales de performance como Programmatic, Search, etcétera. O sea, algo que me dé un retorno en el corto plazo de esa inversión. Ok. ¿Sí o no? A Sí, ver. sí, bien ejecutado. Porque si nosotros enfrentamos una campaña de performance con influencers, de la misma manera que haríamos algo con awareness o algo de branding muy general, no va a funcionar para nada. Tendríamos que buscar talentos que tengan alta credibilidad para tu producto y para tu marca, que tengan una audiencia que sea altamente receptiva a ellos
Y también procurar que no sean talentos que han perdido esta credibilidad y posibilidad de venta porque trabajan con muchísimas marcas. Claro, Entonces, esa previa selección del talento es muy importante. En mi opinión, tienden a ser de nicho, tienen que ser muy de nicho, muy especializados. No necesariamente es un líder de opinión per se, pero sí, sí que le hablan a la audiencia que tú estás buscando, ¿no? que tienen esa credibilidad, esa autoridad, digamos. Absolutamente. Porque hay gente que tiene Sí. muchos seguidores, que puede ser muy grande, pero no tiene esa autoridad. Y la otra parte que es súper importante de esto es no hacer a un lado los formatos con los que trabajamos, porque tú le tienes que hacer lo más fácil posible a la audiencia a la que le estás hablando, encontrarte, comprar, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tienes que arrancar con la selección de un influencer con alta credibilidad para lo que tú quieres. La segunda es asegurarte que estés en la plataforma y el formato adecuado. Y para la tercera, que no me encanta tanto y no siento que sea tan necesario siempre, pero el Sí. incentivo también es bueno. Tiene que estar bien pensada, bien bajada con estos parámetros, pensando en el talento, en la plataforma, el formato y el incentivo. Ojo, yo nunca metí un cupón, nunca nada de todas las cosas que adquirí. Repito, el incentivo creo que es bueno, sí, pero no Sí, lo creo tan necesario sí, si estas indispensable. dos cosas están bien hechas. Sí, Lo que se vuelve súper ultra complejo es el tema de atribución. Entonces, es un canal que es complejo de entender cómo le atribuyes al influencer esa venta, ¿no? Ya mm, no es tan obvio el funnel de conversión. La mayoría de la gente tiene que ser impactada no sé cuántas veces en diferentes medios y diferentes mensajes para al final tomar una decisión. claro, Mucha gente da clic, entra, deja sus datos, todo bien, y ya que tiene que dejar su teléfono, por dar un ejemplo, dice, no, ya no me gustó y se va. claro, ¿Cómo no le vas a atribuir eso al influencer? El influencer te llevó hasta ahí, ¿no? sí. Entonces, creo que sí es importante todas estas cosas para entender si tu campaña de influencer marketing para performance funcionó o no, pero 100% sí lo utilizaría. Mi experiencia también me dice que depende de la categoría, el proceso de decisión de compra y el ticket, ¿no? Yo comparo como dos categorías muy distintas y procesos distintos. En Rappi, que es una compra frecuente, un ticket promedio bajo y además donde usábamos incentivo, usábamos el cupón, pero porque era muy orgánico con la plataforma. Era, por ejemplo, para tu primera compra te doy el cupón de el influencer Pepito, Pepito 150 y te regalo 150 pesos o dólares, lo que sea, ¿no? Entonces, iba bien. Iba bastante bien, el ROI era bueno, el volumen era chico y me parece que el desafío es justo las audiencias de los influencers. Tiene que ser una estrategia, no puede ser un one shot si lo queremos conservar. Puede ser un one shot si vamos a hacer como algo en el hot sale, por ejemplo, hacemos algo o en el Cyber Monday, lo Algo que muy sea. táctico. Claro, algo muy táctico. Ahora, si lo queremos como un canal de performance, es un canal con bastante heavy lifting. Todavía hay una parte muy manual de esto que decís, como bueno, hay que encontrarlos y hay que ir viendo cuándo empieza a dejar de ser incremental, porque la audiencia de ese influencer no crece tan rápido. O sea, va a haber un momento donde se agota y tienes que incorporar a otro Y influencer se al mix. desgasta. Claro. Y ¿Cuántas veces lo ahí, puedes decir antes de que la gente ya se sí. aburra, no? Y ahí tal vez en algunas ocasiones también recurrimos a usar ese contenido que nos genera el influencer en campañas de paid. Por supuesto. Es una forma de ampliar eso. Ahora, en otra categoría, como era Expedia, como era Hotels, era muy difícil porque el proceso de decisión de compra es larguísimo para un hotel. Tienen que pasar un montón de cosas. Entonces, era muy difícil trazarle un resultado performático a una acción de influencers y me parece que no era lo que debería traerle ese canal a esa categoría, ¿no? Es súper importante cuando estás desde el punto de vista de marketing pensar cómo es el proceso de decisión de compra y qué tipo de impacto va a tener esta acción. No es lo mismo, o sea, por ahí lo que va a hacer es decir, mira, Hotels tiene un programa de fidelidad. Y te queda, pero no es que ahí voy a comprar entonces, porque no es que todo el mundo está pensando en irse a Cancún mañana, ¿no? Como Sí, ¿no? es un proceso más largo. Y el momento del negocio también. Por ahí, si estoy arrancando mi negocio, no arrancaría con influencers, ¿no? Arrancaría primero con paid Ujú. y después
Ujú. influencers, pero ahí depende. ¿Qué quiero? ¿Tener una credibilidad y un trabajo más de awareness? ¿O lo quiero ver como un canal? Y entonces, bueno, tendré como mi estrategia chiquita, grande, donde yo todos los meses tengo que tener 3 influencers que me traen tanto volumen y Sí. tanto retorno, ¿no? Y yo no lo visualizaría jamás como un always on. Sí creo que los influencers son un poco más para cosas muy tácticas, porque desgastas, bien lo dices. O Exacto. sea, llega un momento donde la gente se cansa de escuchar el mismo mensaje de la misma persona. Entonces, lo ves en los resultados de los contenidos de los influencers. Sí, Casi siempre su primer contenido es muy bueno en resultados, el sí, segundo baja, ya para el tercero, bye. Y muchas marcas quieren paquetes de 10 contenidos. No hay manera. O claro, sea, ya para 10 el influencer ya se murió, ya se desgastó a morir. claro. O sea, terrible. Ya no le está poniendo onda ya. Me acuerdo que nos pasó con un influencer muy grande en Argentina, que teníamos un partnership. Hicimos una campaña como muy intensa, el plan de comunicación, por distintos motivos, pero no importa, sucedió así. Y el feedback de él era, me baja el engagement. O sea, gente no quiere ver mi video porque ya está, no quiere que les hable más de esto. Sí, No le no. sirve a ninguno, No, no. ni al influencer, ni a la marca. Entonces, ahí me parece escuchar lo que o la agencia o el propio influencer te da como feedback, ¿no? Y regresando al punto que decías de la industria y lo importante que es también el ticket y demás, a mí me da algo cuando las marcas de autos hacen campañas con influencers en modo venta. O sea, Mm, si un hotel es complejo, la adquisición de un coche, o sea, digo, yo agradezco y que me caiga todo el negocio que sea, pero sí contemplar es el proceso de compra dentro de dónde vas a integrar a los influencers es básico, ¿no? sí, Como bien dices, todo parte de una estrategia. La otra con e-commerce es que muchas veces cuando son startups no acompañan con campañas de claro. branding. Y entonces, o sea, se vuelve un trabajo el triple de complejo tratar de hacer una campaña con influencer marketing para performance con una marca que nadie conoce, ¿no? Porque Claro. por más credibilidad que tenga el influencer, pues sí la gente requiere de tantito más, ¿no? ¿Quién es esta marca? ¿Cuántos años lleva aquí? Whatever, ¿no? Entonces, Ujú. creo que todo revierte a cómo planteas tu estrategia y en qué momento y con qué mensajes vas a utilizar a estos influencers para poder convertir. Eh, Segunda pregunta, que yo tengo una opinión, pero nunca lo comprobé, capaz vos sí. La pregunta es, ¿se puede regionalizar una campaña de influencers? Mira, así como aquí. Listo, ya Yes, you sí. can. O sea, sí, ¿tú crees que no? No. A ver. Es con los mismos problemas que tiene cualquier campaña regional. Punto. Sí. El mensaje se siente un poco distante, se siente un poco Ajá. genérico. Para mí, ¿cómo sí? Es, planteas una campaña que es regional con una bajada local. Así, Mm, sí, ¿no? Si no estás pensando de esa manera y crees que, por ejemplo, un talento que tiene impacto en muchos países pueda llevar a cabo una campaña a nivel toda la región, pues vas a tener lo mismo que cualquier campaña regional en donde la gente siente una distancia entre el personaje que te está claro. hablando con lo que tú quieres decir, ¿no? Pero Sí, por eso te digo como así, porque creo que si la bajas bien y la bajas con talento local, claro que sí se puede, ¿no? claro. Sí, pero Tiene que clave que el talento tropicalizar. sea local. Claro. Sí, sí es clave. Sí, si no, no. Era una discusión frecuente que teníamos con un jefe que yo tenía. Digo Ajá. jefe, pero era agree to disagree. Donde estábamos haciendo campañas de influencers en distintos países, con distintas agencias, porque también está ese desafío, salvo que vayas a una agencia grande y regional, es muy importante que tus agencias tengan ese feeling del talento local. Bien. Em, entonces él decía, bueno, pero ¿por qué no creamos el contenido con el influencer de México y lo ponemos a correr con paid en Argentina? Y yo era como, no, no va a funcionar, porque yo voy a estar viendo a un mexicano que no sé quién es hablarme de tal producto y porque eso me va a resonar, ¿no? Entonces, Completamente.
Pero después, digo, nunca lo probé, digo, viste esas cosas que capaz lo probás y funciona, como probás un banner que era horrible y vos decís, esto no va a funcionar y funciona. Sí, Nunca lo probé ahí. sí. Caveat es importante, o sea, luego hay cosas que yo digo, ¿cómo puede ser que eso generó lo que generó? No lo entiendo. Y ese es Claro, también un aspecto padre y divertido de marketing, sí, porque uno hace, pues te la vives haciendo, pues pensando qué va a hipótesis. pasar, hipótesis de lo que tú crees que es correcto y muchas veces te demuestra lo contrario. Mucha gente conoce muchos influencers. Sí. La gran mayoría de la gente conoce sus 15 influencers que Ujú. ama, pero 15 de millones que hay, ¿no? Y cuando tú le quitas el poder de salir en sus propias redes y de ponerle el nombre a este creador, lo vuelves un actor. Y es terrible, ¿no? Y Sí, eso es lo que pasaría regionalizando un influencer de México, llevándotelo a Argentina, punto. O sea, claro. sí o sí lo tienes que tropicalizar, ¿no? Sí. Y la mayoría de los influencers enormes, ya los que superan los 10 millones en TikTok, por darte un ejemplo, Ujú. esos talentos casi siempre tienen un footprint muy diverso en muchos países. Tienen gente, sí es mexicano, pero su audiencia es el 35% es mexicano y el resto está en Argentina, Claro. Pero ya estos influencers medio ya se vuelven también celebridad, ¿no? De alguna Claro. manera. Entonces, Sí. pero aún así no creo que funcionaría. Yo no lo haría, no lo recomendaría Claro. jamás. Bien. Entonces, Muy bien. te digo, vamos a decir que por ahí más o menos a la mitad. Tal vez Que alguien nos nos, puede demostrar que estamos equivocados. pues veamos. A ver, abiertos a que nos corrija. Total. Bueno, siguiente pregunta. Influencers para B2B. Siento que te ¿Sí? voy a decir que influencers sí para todo. Claro, sí. Sí, Pero ¿tenés algunos ejemplos? Contame un poco con qué sí, objetivos te funcionó un y... software. Un software es que su target final eran empresas que requirieran ese software. ¿Ok? Sí, Se maneja más como un tema de, vamos a decir que de PR, en donde si tú pretendes hacer performance en claro. B2B, no hay Ahí manera. no. Eso sí, no. Claro, No, no hay ok. manera. Pero un tema de autoridad, un tema de presencia, por supuesto. O sea, Ujú. again, los mismos 3 puntos que hablábamos hace ratito, ¿no? El primero es la selección del perfil. O sea, aquí ya estás hablando de líderes de opinión, de gente Sí, experta, de gente con audiencias muy nicho, ¿no? sí, claro, Pero son tan nicho que son justo lo que necesitas, Val. Por el otro lado, plataformas nicho y formatos nicho. Es decir, claro. LinkedIn, ¿no? Por dar un ejemplo. Sí, O podcasts o newsletters muy específicos para tu gremio, en donde lo que tú estás haciendo es presentarte como autoridad, ¿no? claro. Tutoriales, por dar un ejemplo, y el tutorial cierra con tu producto y con una prueba. Ese tipo de cosas, sí. Ahora, no es masivo. Y el momento en el que alguien piense que un B2B con influencers masivos, pues, bye, ¿no? Claro. Igual que lo regional, no, Sí, pero muy aterrizado a estas cosas, por supuesto que sí. sí. Sí, me lo imaginaba así, nunca me tocó hacerlo para una categoría B2B, pero me lo imaginaba así como trabajo más de nicho, Muy de donde nicho. estás buscando pocos leads, pero calificados, ¿no? Sí. Es muy puntual. Y, again, estamos pensando que un lead es un performance, right? O sea, Claro, estás hablando de categorías de performance. sí, Muy probable tus leads no sean tantos. No creo que logres mucho claro. lead, pero sí logras esta cercanía que va a facilitar la apertura de estos leads a través de otros canales más tradicionales, ¿no? Se me abre otra pregunta ahora. Siento que algún profesional, no sé, o que tenga una red de contenido relacionada a la tecnología, por ejemplo, en el software, me da la idea de que para recomendarte algo es más riguroso el qué es lo que te va a recomendar que por ahí alguien que te tiene que recomendar, no sé, una marca de jugos Absolutamente o sí. de helados, ¿no? Como que debe ser más difícil encontrar ese influencer que quiera genuinamente recomendar ese producto y que lo crea, ¿no? Absolutamente sí, Val. O sea, esa es parte de la magia de ese tipo de campaña, porque cuando sí llegas a esa persona que te quiere recomendar, su audiencia sabe
que tuvo un proceso riguroso para recomendarte un producto. Claro, Y por eso confías ciegamente en lo que te están diciendo. Estoy esperando en él que haga su research y que sus recomendaciones sean validadas realmente, ¿no? claro. Entonces, Sí, eso es lo que uno espera a través de estos talentos. Encontrarlos, dificilísimo. Y una de sí, las cosas que pasa mucho, la gente que trabaja desde el lado de la marca, que contacta una agencia como la mía, a veces te pone a prueba, te dice, tráeme los mejores influencers para esto. sí, En lugar de decirte, yo respiro la marca todos los días y tengo una lista ya de 10 talentos que creo que serían perfectos. Normalmente cuando llegas a estos gremios que son B2B, ya vienen con la gente que ellos creen que podrían transmitir su mensaje de manera correcta. Entonces, claro, te dan esa ayudada porque la necesitas. Tú no vives claro, la marca todos los días, tú no claro. la respiras de la misma manera que la gente que la trabaja. Entonces, Sí, afrontar un reto como una campaña B2B tiene que ser de la mano con la marca y que la marca no esté en plan ponerte a prueba y ver si los que me traes funcionan, claro. sino que se entienda que es un partnership y que mi expertise está en la gestión, está en las plataformas, en la estrategia detrás, más no necesariamente en los comunicadores que tú seguramente ya tienes, ¿sabes? Sí, ahí es difícil. A mí me tocó lanzar con vos una marca en México. Ujú. ¿Te acordás que fue difícil llegar al set final que usamos, que estuvo muy bueno? Pero claro, no conocía yo quiénes eran los influencers para esa categoría, para esa edad en México. Entonces, claro, Claro. empezaste con nos tiraste un super long list, que es lo que hay que hacer, porque es como, Sí, no te tiré ni un centro. sí, Claro, entonces sí. era como, bueno, acá está todo el menú. Pero es cierto, o sea, cuando a veces pasa que como clientes no tenemos ese conocimiento de la audiencia, pues por ahí no estamos en ese mercado. Sí, Y ahí recomiendo trabajar con Ana. justo, aquí estábamos al revés, ¿sabes? O sea, estábamos, aquí la experta sí en Claro, la audiencia era yo, ¿no? claro. Entonces, creo que, como siempre lo he pensado, o sea, cuando las marcas trabajan con sus partners como partners, todo funciona 30.000 veces Claro, mejor porque sí, aportamos todo lo que sabemos y entonces sí, todo lo que sabemos se revuelve y genera en estas campañas exitosas. sí. También hay un celo de información que tampoco Ah, no, entiendo, ¿no? yo con eso Sí, no, bueno, vos sabés que yo no, yo sí, abro no. todo. A veces si no te muestro más es porque si no, todo esto se va a marear. Pero sí, completamente de acuerdo. Muy bien, hablamos un poco de esto así tangencialmente. Es como un mashup que te Ok. voy a tirar este tema. Para B2C, ¿te acordás que antes, cuando hacíamos PR, era bueno, te salías en una nota en el Universal y listo? Ahora es influencers. O sea, los influencers sustituyeron ese rol de reputación que antes construíamos con PR. No, yo no creo. A ver, yo creo que ahora más bien los influencers son una parte íntegra de las estrategias de PR, más no han sustituido por todo el PR que se hace. Al final del día, esta construcción de reputación la sigues teniendo en medios tradicionales, ¿no? Si estás haciendo un lanzamiento nuevo, si estás algún momento importante en tu empresa, atendiendo una crisis, todo este tipo de cosas, esos medios te siguen dando autoridad y te siguen dando una luz positiva. Ahora, creo que sin duda el PR a través de influencers es importantísimo también, ¿no? O sea, yo lo veo, Ujú. de hecho es un blurred line porque me pasa muy seguido que me contactan a mí y me piden una estrategia de influencers a través de intercambio. Es que eso es PR, ¿right? Claro, Eso velo a buscar con una agencia de claro, PR, porque ese es su KPI, ¿no? No es mío. Yo cobro claro. y ellos me van a cobrar a mí, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, aunque nosotros hacemos campañas de marketing en donde, pues, de alguna manera es hard selling, lo hacemos a través de storytelling y lo hacemos a Claro, través de reputación. sí. Entonces, ya no hay una línea muy clara entre PR y marketing como tal. Creo que ya ahí está bastante blurred, pero para mí para nada ha sustituido a los medios tradicionales por completo. Creo que en velocidad sí,
Creo Ujú, que lo que te permite también el influencer marketing es mandar varios mensajes al mismo tiempo, a varias claro. audiencias al mismo tiempo. Pero de todos modos, la gente, la tomadora de decisiones, quien te va a invertir en tu negocio, sí lo va a ver a través de medios tradicionales, ¿no? Entonces, creo que no sustituye, pero sin duda forma una parte sumamente importante de una estrategia de PR. ¿Tú sí crees que lo sustituyó ya full? Yo creo que un negocio hoy puede construir reputación y autoridad sin ir a conseguir earned media en un medio tradicional. Mm, Yo, por ejemplo, no consumo a los periodistas en las redes más que al sí, medio. sí, Entonces, en realidad, los que yo veo son líderes de opinión y sí, siento que los medios tradicionales han perdido eso. Tal vez vos lo estás viendo como una cuestión más de reputación institucional, si querés. Como sí, esto de, bueno, te va a ver sí, tus proveedores, tus partners, whatever. Entonces, ahí sí, sí, lo veo que ahí tiene sí. un rol ahí sí, pero B2C, o sea, de cara al cliente, Ok, pero tal vez estamos partiendo de un lugar equivocado, porque a ver, depende de la marca, claro, sí, siempre. depende del producto, depende de tu audiencia. Porque en México en particular, todavía tienen un impacto muy fuerte los medios Eso es tradicionales. cierto, tal vez depende mucho del Entonces, mercado. sí depende del mercado, ¿no? Creo que tú y yo estamos muy sesgadas porque hemos trabajado Claro. mucho e-commerce, marcas que son muy grandes, Ujú. pero sí en algunas audiencias muy masivas todavía impactan muchísimo. Es cierto lo que decís. Tal vez en Tal algunas vez franjas etarias también, ¿no? Como por ahí yo lo también estoy pensando más para... un Jay-Z, un Gen Z contra un Gen X, ¿no? Sí. Igual y el Gen X todavía bastante más tradicional que de Ujú. un Gen Z, pero, pero no creo que lo haya sustituido todavía full, ni Sí. creo que lo sustituya full. I don't know. Bien. El tiempo nos lo dirá. Pero sí, Hay yo que creo ver que sí cómo depende sigue. de la marca, depende de muchas cosas. Sí. Bueno, y por último, un consejo para la comunidad. Em, porque Ajá, esto es servicio. ajá. A ver, la, ¿qué me pasa con influencers a mí como siendo cliente? Que fue de las cosas que más me gustó hacer, pero también de las que más pánico sentí. Porque al final estamos hablando de un ser humano que Yes. se compromete a subir algo en un horario de ese día y comunicando todo lo que vos querés. Entonces, por eso construye esa influencia y esa reputación, porque es sumamente humano y ese engagement es muy real y muy horizontal con la audiencia, pero también porque es muy humano, del lado del Correcto. cliente uno siente más riesgo, porque estoy dependiendo Yes. básicamente de una persona. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para minimizar esos riesgos de que por ahí el contenido no sea lo que queremos o no se cumplan las pautas? Todos los que trabajamos con influencers, no voy a hablar por vos, pero yo en todas las empresas que trabajé con influencers siempre he tenido alguna malas experiencias. Sí. De influencers que no subían las cosas, que no ponían el link, que no tagueaban a la marca, mil cosas, ¿no? Yes. Y es como, ¿por qué? Que eso con un medio Ese no es te mi pasa, diario. porque, Ese es mi diario, Gaby. claro, porque eso en un medio, digo, te puede pasar, pero de última te compensa, ¿no? Te dice, bueno, te doy más impresiones, no sé, acá, listo, no sé, se compensa de alguna forma. ¿Cómo hacemos para minimizar esos riesgos como clientes o como marcas? Sí, bueno, a ver, creo que lo primero y más importante es entender que son humanos, porque Ujú, a veces, muy seguido, las marcas los ven como un medio, claro. así como tal cual lo acabas de describir, ¿no? No me pasa con, no sé, un banner, porque un banner simplemente lo prendo o lo apago, ¿right? Ujú, Y cuando las marcas, los clientes, no llegan con un pensar de esa manera, yo ya sé que esto va a ser una pesadilla, ¿no? Porque pues se enferman, les bloquean sus cuentas, cortan con la novia y les suben un video. O sea, estas cosas pasan todo el tiempo. Entonces, el entender cuando tú vas a meter a tu estrategia de marketing
influencers que viene acompañado de todo esto, ¿no? Ujú. Con eso dicho, y eso es por la paz mental del cliente, que sepa que eso puede pasar y va a pasar. Claro, O sea, yo se los digo, va a pasar. Seguramente alguien se va a atrasar, seguramente vamos a tener problemas. Campañas anuales, Val. Cuando los vendo en enero y tengo posteos en claro. diciembre, No, o esto es sea, terrible. de Porque enero a por ahí el tipo diciembre, le pasó algo gravísimo en diciembre y está posteando cosas súper tristes y por de repente le supuesto, toca obvio. hablar de tu Y marca y es después, como en el felicidad, hilo narrativo, claro. sí. Entonces, bueno, ok, cuando yo hago campañas anuales que tienen sus beneficios, vienen Claro, acompañados de estos caveats. O sea, en noviembre puede que esta persona ya no quiera, ¿no? claro. Ya me ha pasado. Entonces, bueno, con eso dicho, número uno, y muchas marcas hoy en día ya tienen herramientas para valorar a los influencers que hacen un como research digital del Ujú. talento para ver que no hayan estado metidos en controversia, que evalúan su lenguaje, su tono, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tener herramientas de ese estilo creo que son muy buenas. Un vetting inicial del pool de influencers con los que te gustaría trabajar. Eso nada más elimina una parte del riesgo, no elimina todo lo demás, ¿no? Pero es importantísimo. Nosotros procuramos trabajar con influencers que conocemos, pero es una industria que todo el tiempo se está moviendo y que el Claro, influencer que era popular en enero ya no lo es y ahora es uno en febrero, ¿no? Entonces, no es tan fácil siempre trabajar con ellos. La segunda es siempre llevarlos a algo formal. Esto no somos amigos, no es un favor, esto es un contrato de las claro, cosas que me tienes que entregar, en los tiempos que me tienes que entregar, las penalizaciones que existen si no sucede, y de la misma manera hacia cliente, porque yo tengo claro, clientes que se hace todo excepto salir y no quieren pagar un centavo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener una formalidad con este talento. claro. La otra que yo procuro hacer es asegurarme que tenemos el contacto más directo, porque ¿qué sucede? Yo no soy nunca el contacto más directo porque, como te he dicho, no tenemos influencers contratados en nuestra Ujú. empresa. Entonces, cuando yo busco a esos talentos, procuro que sea a nivel manager o influencer directo, Claro. porque hay mucho fraude, Sí, la no sé si llamarlo intermediación, fraude, sí, pero hay intermediarios, ¿vale? Que no son igual de profesionales que uno. claro. Entonces te Y es mandan el una, perdona, ahí talento, te costos. sumo, que es un rubro, o sea, como agencia de influencer, ¿cuánto hace que existen las agencias de influencer? No sé, 10 10 años, años, o sea, ponele. no sé. Sí, Entonces, es un rubro que todavía le falta mucha no, y profesionalización, pero porque es regulado, nuevo, nulo claro. regulado. Y también pasa mucho que hay mucha gente que dice, ¿por qué trabajo para esta agencia? Si yo ya tengo contacto con estos 15, mejor los vendo yo. Claro. Pero pues no tiene la estructura de lo que es una empresa, que tiene Ujú. fondos para financiar, que tiene dados para poder negociar y para poder dejar todo de manera formal. Pero eso tú lo desconoces porque todo es digital, ¿verdad? Claro, Todo. Entonces, tú entablas conversaciones con gente que dice que es su manager y no lo son. Y es claro, muy complicado saber que no lo son. claro, Entonces, una parte de lo que hacemos nosotros es, o sea, tratar por muchos medios de saber si efectivamente ese influencer trabaja con esa agencia o con ese manager. Y claro, ese paso es bien importante. Muchas agencias sí, no lo hacen, no entienden el riesgo de no hacer eso. ¿Sí? sí, Y muy la bien. tercera es trabajar con una agencia que sabe y que tiene mucha experiencia gestionando, porque yo aprendo cosas nuevas con cada campaña que tengo, ¿vale? O sea, cada vez algo nuevo sucede que no hay manera Ujú. de saber qué te pudo haber pasado. Te voy a dar un ejemplo terrorífico. Vendimos un talento era de cocina. Mandamos los costos, cliente dijo, me encanta, vamos con esta persona. Ya regresamos con ellos a formalizar el contrato. Vamos a decir que me iba a costar 50. Nos manda su video y solo salen sus manos. Y nos dice, no, si quieren que salga yo completo, son 100. Yo les mandé los precios de solo mis manos.
Dime tú, Val, de entrada, ¿cómo íbamos a saber nosotros si no nos lo informó? Número 2, Claro. ¿qué en el universo te prepara para algo así? Ok, esa nunca la había escuchado. O sea, ¿cómo vas a decir cómo no te anticipaste? O sea, es imposible. Entonces, Claro. sí es una industria en donde de verdad o sea, como consejo, acérquense a gente que sabe y que puede respaldar lo que sabe con Claro. experiencia. Porque Sí. cada campaña es algo nuevo, Ujú. impredecible. Y por más que te anticipes, y de verdad nosotros procuramos anticiparnos a las cosas, siempre hay algo nuevo, ¿no? Entonces, sí acercarse con agencias partners que les ayuden a gestionar esto por su paz mental, ¿no? Claro. Sí, Ya no hay está más muy que pueda bueno. hacer tanto, creo. Sí. Está muy bueno todo lo que decís y gracias por compartir el backstage. Sí. No, bueno. O sea, los queremos a los influencers. Con muchos trabajé súper No. bien, pero algunos Sí. era difícil. Experiencia es 90% excelente, Sí, 10% mala, ¿no? tal cual. Y ese 10% es suficiente para nunca volverlo a hacer. Esa es la Claro. cosa, No, ¿sabes? y claro, ese es el tema que ahí decís, pero no, Sí. no voy a volver a trabajar con vos, no está bueno. Y otra cosa que yo hago mucho, sobre todo si no estoy muy familiarizada o con el mercado o con la audiencia de esa persona, es ver esto que vos decías de hacer este análisis Ajá. de calidad. Sí. Si tiene, idealmente sí, otros contenidos patrocinados, revisarlos. Y usarlos a esos mismos contenidos como referencia para ese influencer, ¿no? Tomarse ese Yes. trabajo como marca también, de revisarlo, o como, bueno, depende cómo trabajes, si trabajas con agencia creativa o lo que sea, pero bueno, en nuestro caso era Toy House, entonces veámoslo y dentro de su propio tono, porque a veces no le puedes mandar una referencia de otro, tiene que ser una referencia de él mismo, como en Sí. este tono, ¿no? Este tono está Sí. bueno, es lo que Sí. más nos acerca a lo que queremos. Y me parece que otra cosa bastante clave es que se nota mucho cuando se hace, creo que ahora las marcas ya no lo están haciendo tanto, pero vos me dirás, no guionarlos. Eso me parece clave. Vale. Ay, vale. No El guionarlos. 80% los guiona. Ay, no, es que se nota mucho. Eso es lo que te decía de entender lo que significa trabajar con influencers y muchas marcas no lo entienden. Entonces los guionan, los hacen decir las frases de campaña, que es como, Claro. no, ¿quién en su mundo diría eso? Yo sé que tú tienes alguna razón por la cual quieres este jingle o esta frase, pero Claro. no funciona que alguien lo diga porque en ese instante pierde toda credibilidad. Claro. Es mucho más común el guionado y el guideline eh, irreal, el Sí, guideline como cuadrado que el abierto. mira, Y sabes, no hablamos de eso, pero la parte de brief, obviamente, claro. es Ahí yo esencial. iba a meter Es una esencial. cucharada. Pensemos que el Yes. influencer no conoce tu marca, tal vez nunca la usó. Primero, ideal si lo puede usar, si es como algo que tiene que tener una membresía o algo, le regalás una membresía, le haces un demo, lo que sea, pero que use tu producto, que lo conozca. Y para mí es como el brief es, ¿qué quiero que sienta la audiencia? ¿Qué quiero que piense? ¿Y qué quiero que haga? Y todos por qué. Quiero que sienta esto porque esto. Quiero que piense esto porque esto y quiero que haga esto porque esto. Y después, para mí es don'ts. Más que do's, puedes ponerle unos do's. Pero sobre todo don'ts, porque vos lo que querés es como, bueno, no seas agresivo, no hables Sí, mal de la competencia, no, sí. lo que Y sea. don'ts con explicación, ¿verdad? Porque Claro, hay don'ts que no termina nadie de entender, más que claro, ellos. claro, Y si ellos no te dicen por qué no quieres que utilices esta palabra que todo el mundo utiliza, y no claro, les das un contexto, todos los videos van a venir con esa palabra porque esa es la palabra que todo el mundo utiliza, claro. ¿no? Entonces, sí, el brief es ultra esencial para que Sí. el contenido que tú estás esperando, para que la alineación de expectativas sea adecuada, 200%. Y plantear, y creo que otro punto clave, y creo que esto cuando trabajamos juntas lo pudimos manejar bien, es tanto para el influencer como para el cliente, tener claro el proceso de producción. O sea, ¿cómo va a ser? Yo te voy a mandar un brief, vos vas a mandar un guión que nunca termina siendo un guión. La mayoría de las veces es como un guide de lo que va a decir, como un poco Ujú.
el storyline, ¿no? Storyboard, si se quiere, pero no es un script. Porque no lo va a decir así tal cual, porque justamente No. está la gracia del influencer. Y ahí tiene que haber una posibilidad de devolución, de edición, sí, o de rechazos. Digo, si no se atuvo nada y no se alinea, y bueno, ahí como cliente también podés rechazarlo. Pero digo, como que puede haber Claro. una posibilidad de edición, ¿no? Pero tiene que estar claro ese proceso para los dos lados, porque ahí también se ahorran Uf, sí, muchas dolores de discusiones. cabeza. No, 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 por supuesto. O sea, tener muy bien trazado cómo van a ser los paso a paso, fechas, entregables, todo este tipo de cosas. Y en cuanto a la edición del video, es un tema que se vuelve súper controversial en algunos casos, ¿no? Porque sí A ver. hay clientes que regresan contenidos porque algo en el contenido está del color de la competencia. Y yo he Mm, tenido casos en donde la maceta de aquí arriba, así, la maceta aquí, es del color de la competencia, así que vuelve a ser el video. O sea, a ese nivel de absurdo. claro, Entonces, también el entendimiento de trabajar con influencers tiene que venir acompañado de saber que no es un comercial. claro. No es, No estás controlando no todas es las toma variables. una, ¿no? O sea, y si tú eso es lo que esperas, te vas a dar la decepción de tu vida. Entonces, de nuevo revierte al brief, porque si en el Claro, brief tú como cliente dices absolutamente nada, ni una maceta puede ser del color de la competencia, absolutamente todas las tomas tienen que parecer profesionales, todo esto, claro, el influencer está en todo su derecho de decir gracias, no voy. O claro. claro que lo puedo cumplir y vamos con esto. Entonces, el do's, don'ts y el brief es para mí la herramienta más importante para alinear las expectativas entre el cliente y el creador. Cuando el cliente da 3 bullets de lo que no quiere que suceda, le regresas un contenido donde esos 3 bullets se cumplieron, pero no es lo que se imaginó en su cabeza. O sea, te desarman a ti Ujú, como intermediario, porque yo qué le sí, digo al influencer, claro, cumplió, sí, cumplió. Entonces, sí, sí creo que tomarte tu tiempo como cliente y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que espero, referencias, sonoro sí, puro, esto es lo que me estoy imaginando, pero es muy sí. raro, ¿vale? Que la gente te dé ese grado de brief. ¿En serio? Sí, Entonces soy buena clienta. yo tengo clientes en donde nosotros tenemos un documento vivo donde vamos alimentando lo que vamos aprendiendo del feedback que nos van dando y digamos que ese es nuestro brief creado por la agencia Claro, para futuras campañas, ¿no? claro, De hecho, la gran mayoría de mis clientes así los tengo, porque claro, más son learnings de operación que no vienen en estos briefs, sí, es que nosotros tenemos que decirles a ellos, ¿no? claro. Bueno, a mí me pasa ahora que estoy del otro lado, como consultora, que Sí. me junto con, o sea, ¿qué quieres hacer? Vender más, convertir mejor. Ok. Sí, Y entonces ¿no? ese es el Clarísimo. brief. Sí. Sí, Y no es por desmerecer, es porque está bien, o sea, justamente te están lando porque si lo quieren pudieran hacer hacer eso. ellos, lo harían, ¿no? Entonces No ahí te el trabajo es necesitan. como también eso, buscar un partner, sobre todo si uno nunca tuvo esa experiencia, Sí. que por ahí, si vos nunca lo tuviste que hacer, o si lo vas a hacer y al mismo tiempo estás haciendo otras 80 millones de cosas y tal vez no le vas a poner tanto amorcito al brief, tener un partner ahí que sepa lo que preguntarte, ¿no? Sí. Bueno, me estás diciendo que esta es la propuesta de valor, pero ¿tenés alguna referencia? Si True. un partner que no te pregunta nada del brief, desconfía. Sí. O sea, Uy, para mí sí. es eso. Pero ¿sabes qué, Vale? También pasa. Lo más importante para mí es poder tener esa cercanía con el cliente para entender qué quiere. Punto. A Sí, veces yo se creo puede, a que... veces, Sí, yo creo que pero es complicadísimo encargarse de algo tan derivado de artesanal. humano. Sí, puta. Sí, pero bueno, En la ese es otra el punta reto. del AI. En la otra punta Sí, del AI. no, sí, y el AI va a estar bien interesante. Yo tengo un hermano que es bastante ñoño, geeky, techy, le encanta. Y él tiene una teoría que eventualmente los influencers también van a ser sustituidos por AI. Yo no creo. Yo creo No que sé. AI va a ser una herramienta para la creación de Sí, videos para el influencer, sí. más no un sustituto del influencer como tal. Pero No, te lo time will pido por tell us. favor. Mínimo conexión humana, aunque sea a través de las pantallas. O sea, por lo menos Total.
Conectémonos con humanos, Yo creo veamos que humanos, de verdad. sí, eso es lo que creo yo también, Mal. O sea, tengo fe que sí será al menos unos 10, 15 años más para que me jubile Sí. bien. Bueno, Ani, muchas gracias por el tiempo. Gracias a Un ti, gusto. estuvo divertidísimo. Bueno, me alegro. Chao, chao. Bye.